revela a Cristo y al Padre. O sea que lo que quiero decir es que son uno, inseparable y inconmovible. ¿Okay? Entonces podemos aprender del Espíritu Santo y sería bueno que lo conozcamos más y más. Él fue enviado, como nos dice Juan 16, fue enviado y prometido por Cristo Jesús con una misión específica. En Juan 16, 13. Y esa es otra razón muy importante del por qué tenemos que tomarlo en cuenta y desarrollar esa comunión con Él. Cristo Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Pero cuando Él, hablando del Espíritu Santo, cuando Él, el Espíritu de verdad, ¿os dais cuenta que le llama el Espíritu de verdad? Si empezamos a comparar versículos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que podríamos decir aquí el Espíritu de la palabra, el Espíritu de verdad, la verdad os hará libres, conoceréis la verdad y os hará libres. El Espíritu de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús es la palabra. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. No sé si estas palabras os suenan, pero son exactamente las mismas palabras que habló Jesús. Cuando le preguntaron a los fariseos, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha enviado? ¿Y por qué haces y dices las cosas que haces? Jesús respondió, yo solamente hablo lo que he oído a mi Padre hablar. Yo hago lo que he visto a mi Padre hacer. El Espíritu Santo tiene la misma actitud. Está sometido a Cristo. En algunos casos se le conoce como el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, y tiene muchos nombres en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice lo mismo. Yo hablo todo lo que oigo y yo hago todo lo que veo hacer a Dios que está en los cielos. Y sobre todo la última parte es importante. Os hará saber lo que habrá de venir. Y no está hablando aquí solamente a los profetas, como os habéis dado cuenta, le está hablando a los discípulos. Y como dice en Juan 17, un capítulo más adelante, esto, Señor, te pido que lo glorifiques, que tu Espíritu Santo, Señor, la promesa del Padre, etcétera. Y no solamente la pido para estos que están conmigo, sino para los que han de venir y los que han de creer por la predicación de ellos, por la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo, dice el 14, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Okay? O sea que la misión del Espíritu Santo es enseñarnos, guiarnos y darnos revelación, revelarnos. Los discípulos nacieron de nuevo después de la resurrección de Cristo. Antes de la resurrección, antes de la muerte, resurrección de Cristo Jesús, los discípulos no habían nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento, como hemos repetido un sinfín de veces, es a través de la cruz, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces Jesús estaba tratando con hombres carnales que razonaban solamente con los 5 sentidos y con la mente. Es por eso que les dice, es por eso que muchas de las cosas que Jesús enseñó no las podían entender. Y les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Y otro escritor, Lucas y otras versiones, dice, no las podéis entender. Incluso, para daros un ejemplo, Jesús les dijo bien claro desde el principio, mi reino no es de este mundo, mi reino es de Dios, mi reino es espiritual, mi reino no es de este mundo. Incluso hasta después de resucitar, los discípulos le preguntaron, poco antes de irse al cielo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo establecerás tu reino? ¿Cuándo? Pero se estaban refiriendo al reino terrenal, a derrotar al imperio romano y a establecer su reino. Incluso hasta el último momento no entendieron este concepto. Después de que Jesús resucitó y de que recibieron el Espíritu Santo, vemos que Pedro en su primer sermón, vemos que Santiago, el pastor,
de Jerusalén, y muchos de los discípulos empezaron a ver cosas y a declarar cosas que no podían entender anteriormente. Por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, os dais cuenta que es muy diferente a los otros tres. Y aunque sí es verdad que fue escrito casi al final del primer siglo, no al principio como muchos creen, hay mucha revelación y muchos conceptos en el Evangelio de Juan que solamente las puede entender y ver una persona guiado y enseñado por el Espíritu Santo. Y después tenemos la revelación de Pablo, donde el mismo Pedro dice: las enseñanzas de Pablo a veces son difíciles de entender, pero sabemos que son de Dios, y sabemos, como nos dice el mismo Pablo, estas son las cosas que Cristo Jesús no pudo enseñarnos porque aún no habíamos recibido el Espíritu. Cosas, la identidad de la iglesia, la identidad del cuerpo de Cristo, la identidad de nuestra relación con Cristo Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El misterio que había sido oculto en Cristo desde antes de la fundación del mundo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio oculto en Pablo, que Pablo lo declaró, que es que los gentiles podían nacer de nuevo y compartir del mismo espíritu y de la misma salvación, del mismo reino, del mismo Dios que los judíos nacidos de nuevo. Ok, entonces vemos que el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos, guiarnos. ¿Qué significa en lo práctico? Que si tú empiezas a leer la Biblia y a estudiarla, no, acuérdate lo que dije antes, toma en cuenta al Espíritu Santo, pídele ayuda, dile: Espíritu Santo, revélame la palabra, revélame a Cristo, revela mi verdadera identidad, revélame quién soy en Cristo, revélame a Cristo, revélame tu voluntad. Acordarse que el Espíritu Santo nos revelará las cosas que han de venir. Entonces podemos pedirle dirección, podemos pedirle ayuda en todo momento para tomar decisiones, para saber dónde ir y qué hacer. Ok. Y esto es importante, el Espíritu Santo, en ese sentido. Recordar que cuando el hombre fue creado, Adán y Eva fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, tenían un lugar en el ambiente espiritual, en el ambiente celestial, en las celestiales, en el cielo. Tenían un lugar ahí específico y especial, tenían una relación con Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, había una conexión, el cielo y la tierra estaban conectados, porque no había pecado entre el hombre y Dios que separase al hombre de Dios. En el cielo y la tierra estaban conectados. Dios bajaba a la tierra, caminaba con el hombre tenía comunión con Dios, y esa relación con el cielo es importante. Por eso hago este punto, recordarlo después. También sabemos que el hombre está hecho igual que Dios, es un hombre triuno, formado de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz, esta es la oración que Pablo hace por los creyentes, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, todo lo que tú eres, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ok? Entonces vemos que Dios es el que nos presenta. Nuestra responsabilidad es someternos a su dirección, hacer caso cuando nos llama la atención, cuando nos equivocamos, escuchar la voz del Espíritu, cuando nos dice: te estás equivocando, escuchar y ser sumisos y rápidos para arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar. Y si somos sumisos al Espíritu Santo, Él es fiel y justo para, como dice aquí, para presentarnos irreprensibles ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te ha llamado, el cual también lo hará Él.
Pero lo que quiero enfatizar esta noche es que todo nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El hombre fue creado espíritu. ¿Okay? El hombre fue creado espíritu. El espíritu es la parte de ti que nace de nuevo. El espíritu es la parte de ti. Un espíritu que glorifica, un espíritu que habla igual que Dios, un espíritu... de hecho, si estudiamos las raíces hebreas de esta frase, cuando crea a Adán en el jardín del Edén, usa una palabra muy peculiar que dice el espíritu hablante, el espíritu que habla. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu que habla. Dios habló, dijo y declaró. Es esa otra razón más por lo cual vuelvo a enfatizar de que el cristianismo, la fe tiene que ser hablada. Se cree con el corazón, se habla para justicia. La confesión de nuestra fe es importante. Decir lo mismo que dice Dios, hablar lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Un espíritu parlante, igual que Dios, que es un espíritu, en tres partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. y el cielo y la tierra, como he dicho, estaban conectados de alguna forma. Cuando Adán aceptó el pecado, la rebelión contra Dios, perdió su dominio sobre la tierra, perdió la conexión que había entre el cielo y la tierra. Se desconectó totalmente de Dios, que es la muerte espiritual. Adán fue echado del ambiente espiritual, de la autoridad espiritual que existía cuando el cielo y la tierra estaban juntos, ¿okay? No sé si entendéis este punto o no. Es curioso. Si vais a Génesis 1:7, por ejemplo, y esto es solamente curiosidad, no quiero que cojáis este versículo y forméis una doctrina, y vayáis diciendo, mira el pastor lo que ha enseñado. Esto es un punto curioso. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, os dais cuenta que al final de cada creación, de cada parte, termina diciendo, y vio Dios lo que había hecho, y dijo, el versículo 10, por ejemplo, y vio Dios que era bueno, secó la tierra, separó las aguas de la tierra seca, y vio Dios que era bueno. Creó los árboles y las plantas, y vio Dios que era bueno. Creó los animales, y vio Dios que era bueno. El único momento cuando no dice, y era bueno, y fue bueno, es en el versículo 7, cuando separa la tierra de la expansión de los cielos, ¿okay? No sé si lo estaba haciendo proféticamente, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces vemos esa separación entre el cielo y la tierra. La autoridad espiritual se rompió. La comunión con Dios se rompió. Y para poder redimir al hombre, y para poder nacer de nuevo, Dios tuvo que reconectar al hombre con la fuente de vida que es Dios, Cristo Jesús. Y una vez que el hombre está conectado con la vida, puede volver a entrar en esa autoridad espiritual, en ese lugar de dominio, en ese ambiente espiritual. Por eso es importante el nuevo nacimiento. ¿Os dais cuenta con todo lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, que el nuevo nacimiento y el cristianismo es mucho más que simplemente decir yo creo en Cristo Jesús? Nos restaura la relación con Dios, nos abre los cielos, vuelve a conectar al hombre nacido de nuevo con el cielo, con el ambiente espiritual, si queréis llamarlo así. Con el ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque en el ambiente espiritual también hay muchas cosas, que no es solamente el cielo donde está Dios. Están los ángeles, los demonios, los espíritus caídos, hay cosas ahí que nos afectan como creyentes, y que como creyentes nacidos de nuevo, teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos autoridad y dominio sobre este ambiente espiritual, ¿okay? Entonces, el nuevo nacimiento, la redención, la razón del por qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario,
para volver a abrir ese ambiente espiritual que había quedado cerrado por causa de la rebelión del hombre. ¿Cómo lo hizo Cristo Jesús? A través de su muerte en la cruz de Calvario. En Efesios 2:13 nos dice la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces es la sangre de Cristo la que nos vuelve a acercar a la presencia de Dios, nos vuelve a abrir esa puerta, por así decirlo, esa entrada al ambiente espiritual. En Hebreos capítulo 10, versículo 19. al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo? Y aquí no está hablando del lugar santísimo en el templo, porque el lugar santísimo en el templo quedó expuesto al hombre, el velo se rasgó. Aquí está hablando del lugar santísimo en el ambiente espiritual. Todo lo que hay en la tierra es una copia de lo que hay en el cielo. Cuando Dios le dijo a Moisés: quiero que construyas un templo, y en ese templo yo voy a poner mi presencia, y a través del templo yo me comunicaré con mi pueblo. Y le dio unos planos durante los 40 días que estuvo allá en el monte. Y Dios le avisa, le dice: ten cuidado de hacerlos tal como está en el plano, porque son una copia de lo celestial. ¿Okay? Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 20: por un camino nuevo y vivo que Cristo Jesús inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces aquí el escritor a los hebreos nos dice que el velo físico fue rasgado en el templo físico, pero que ese velo físico es una representación, un tipo de la carne del cuerpo de Cristo que fue rasgado, para que a través de su cuerpo que fue roto por nosotros, su cuerpo que fue rasgado, su sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, nosotros podemos entrar al lugar santísimo en el ambiente espiritual, en los celestiales, a la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Okay? En Efesios 2:18, no sé si lo hemos leído ya, no sé si lo incluí antes, pero en el 2:18 dice la palabra de Dios: porque por medio de Él los unos y los otros, por medio de Cristo Jesús, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y familia de Dios, edificados sobre el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles, que es lo que estamos viendo, Efesios, Romanos, etc. ¿Okay? Entonces, a través de Cristo Jesús, esa desconexión fue redimida y volvió a conectarse. Deberíamos entender esto. Esta es una de esas cosas que deberíamos pedir al Espíritu Santo: revélamelo, Espíritu Santo, enséñamelo. ¿Por qué? Porque el día que tú entiendas esto, verás que tu relación con Dios y tu vida espiritual, tu autoridad, el uso de tu autoridad cambia radicalmente. Ya no te vas a hacer preguntas como: ¿quién soy yo para orar por un enfermo? ¿O quién soy yo para echar fuera un demonio? ¿Me explico? No. Porque tú tienes entrada, esa conexión ha sido restablecida. Cuando tú naces de nuevo a través del Espíritu Santo, esa autoridad espiritual ha sido restablecida. Es por eso que Cristo Jesús dijo: id y haced discípulos, y con estas señales, confirmando el reino y el Rey que está sentado sobre el trono, pondréis las manos sobre los enfermos, autoridad espiritual, echaréis fuera demonios, autoridad espiritual. ¿Por qué tienen que sujetarse los demonios? Porque el cielo y la tierra están conectados en ti, en Cristo Jesús. Tú estás sentado a la diestra de Dios el Padre en los lugares celestiales. El que está sentado en el trono es el que tiene autoridad. Amén. Tienes autoridad en Cristo Jesús. Deberíamos aprender esto y vivir en ello.
Bien. La verdad del Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo. Vemos que en dos ocasiones en la Biblia Dios nos habla de recibir el Espíritu Santo en el sentido físico. Cuando Jesús en Juan 20:22, después de resucitar en la cruz del Calvario, se presenta a sus discípulos y les dice: tocarme soy yo, un espíritu, un fantasma no tiene carne y hueso como tengo yo. Y sopló sobre ellos. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando del nuevo nacimiento. El Cristo Jesús murió, llevó sus pecados, resucitó y sopló en ellos el espíritu de vida. En otras palabras, cogió el espíritu muerto de los discípulos, que estaba muerto por su pecado y su rebelión, sopló en ellos el espíritu de vida. Se convirtieron en nueva creación en Cristo Jesús. No es la llenura del Espíritu Santo tal como la conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque después les dice, cuando se va en las nubes, cuando asciende al cielo, esperaos en Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa del Padre, y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder. Si ya lo han recibido aquí, como enseñan algunos, ¿por qué le vuelve a repetir la promesa después? ¿Por qué? Porque es diferente cosa. Aquí están naciendo de nuevo, en el segundo caso están recibiendo más. O sea que no solamente el nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento, no es solamente recibir el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, sino que hay mucho más envuelto. Nos lleva más allá de Adán. Somos más que Adán, el primer Adán. El nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo incluye el poder del trono, como ya he mencionado, incluye la autoridad como hijos de Dios, incluye que a través de un creyente que cree en lo que estamos viendo hoy, la autoridad del creyente y el nuevo nacimiento en Cristo y la dependencia en el Espíritu Santo, la autoridad del trono actúa a través de nosotros en este mundo para hacernos testigos de Cristo, para hacernos testigos del reino celestial, para hacernos testigos vivos de que hay otro trono, otro reino y otro rey sobre el trono, del poder de resurrección, de que Cristo Jesús ha resucitado. Amén. O sea que espero que veáis ahí la importancia del Espíritu Santo en el plan de Dios, que no es algo secundario, que no es una experiencia más. La palabra, como he dicho antes, la palabra y el Espíritu son los dos elementos esenciales sobre los cuales nuestra relación con Dios debería estar fundada. Dios es Espíritu, y nosotros como creyentes, como vimos la semana pasada, debemos adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, las dos cosas, la palabra, que es la verdad, y el Espíritu, que es el Espíritu nacido de nuevo. Adorarle en espíritu y en verdad, usando la palabra como base y usando todo lo que la palabra nos dice acerca de Dios. La palabra nos revela las cosas del Espíritu y el Espíritu nos revela y le da vida a la palabra. O sea que las dos cosas van juntas. Juan 6:63. ¿Estáis bien? ¿Estáis recibiendo algo? Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que cuando cogemos la Biblia y la leemos y la estudiamos en oración, dependiendo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo las toma y les da vida a la palabra. Se convierten en algo más que simples palabras, algo más que en teoría, algo más que en simple teología. Se convierten en vida que transforma. En vida que transforma. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Y el Espíritu Santo y la palabra siempre estarán de acuerdo. Como creyentes, siempre que creamos que hemos recibido algo del Espíritu Santo, que hemos recibido una profecía, que hemos recibido una promesa, que hemos recibido una palabra del Espíritu Santo, tenemos que siempre filtrarla a través de la palabra, porque el Espíritu Santo nunca te va a decir algo que esté en contra de la palabra. Y fijarse bien que estoy diciendo en contra de la palabra. No confundamos en contra de la palabra con en contra de lo que tú crees que la palabra dice. Amén. Está claro ese punto, porque es importante. A veces cuando leemos la palabra de Dios tenemos que olvidar todo lo que sabemos y leerla con la ayuda del Espíritu Santo. A veces cuando leemos la palabra de Dios tenemos que tener cuidado de no leerla con las gafas de nuestra crianza religiosa o de nuestra particular escuela de creencia. ¿Okay? Ser transparentes y sinceros es la única forma que el Espíritu Santo puede coger la palabra y convertirlo en vida y transformarte. Primera de Juan 5:7. Aquí dice la palabra.